Listo, doctor, podemos iniciar. Muchísimas gracias. Muy buenos días a todas y a todos. Gracias por acompañarnos a una edición más de los cursos de la Escuela Judicial Electoral. Hoy particularmente platicaremos de dos conceptos muy interesantes que tienen que ver con la ética de los jueces, la ética judicial, pero ahora desde el ámbito de los tratados internacionales, de quienes aplican justamente las convenciones y tratados internacionales, y esto nos va a dar un tema de reflexión, me parece muy interesante, que ojalá les agrade esta charla. Desde aquí un afectuoso saludo a todas las compañeras y compañeros de la Escuela Judicial Electoral que hacen posible justamente que tengamos esta transmisión por videoconferencia. Un saludo, por supuesto, y mi agradecimiento profundo a la doctora Gabriela Rubalcaba, la directora de la Escuela Judicial Electoral. Igualmente un saludo a mi querido amigo, el magistrado Felipe de la Mata Pizaña, igualmente al magistrado presidente del Tribunal Electoral, Reyes Rodríguez Mondragón, y al resto de magistradas y magistrados que integran las distintas salas del Tribunal Electoral. Pues me da mucho gusto saludar a Londra Nicté. Muy buenos días. Alison, ¿cómo estás? Muy buenos días. También saludaremos a quienes vayan ahí prendiendo su cámara para poder tener una interacción mucho más personal esta mañana. Bueno, vamos a platicar, insisto, de estos dos temas, que tiene que ver con la ética judicial o la ética de los jueces. Hablaremos un poco a qué se refiere este término y sobre todo qué visiones se tienen acerca de la ética o cuáles son estas virtudes que debe de generarnos en los impartidores de justicia, porque han surgido modelos de códigos, de normas que tratan de orientar, en algunos casos de regular o reglamentar la actuación de los jueces a partir de este concepto de virtudes. Y por otro lado, hablaremos de qué pasa en la integración particularmente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es, digamos, nuestro referente de interpretación de las convenciones y tratados internacionales. Entonces, bueno, primero que nada, platicaremos que derivado del nuevo bloque o entendimiento de la constitucionalidad, tenemos que tomar como punto de referencia que junto a nuestro libro, que es nuestra Constitución, viene un anexo que se llama Convención Americana, ¿no? Es decir, en nuestra carpeta que tenemos, en la que tenemos nuestras leyes, tenemos que tener de un lado nuestra Constitución y en la misma carpeta, para entender que es una ley fundamental, también nuestra Convención Americana. Bueno, partiendo ya de esta primer premisa, permítame un segundito. Claro, un segundo. Gracias, una disculpa, es que estaba sonando el teléfono, lo tenía un poco retirado. Bueno, decía yo que conforme a esta idea de la nueva visión de constitucionalidad, pues tenemos que tomar en consideración que los jueces deben de partir su análisis tanto de
creación normativa, es decir, de las propias leyes, así como de la aplicación e interpretación de las mismas, pues siempre a partir justamente de este entendimiento de que la ley fundamental pues está ya fusionada, por llamarle de esta manera, es algo líquido, no es un documento inamovible que tiene una forma, sino que al contrario, al poder incluir de una manera vívida los derechos humanos en la Constitución, pues estos todos los días se van retroalimentando, ¿no? Esto es, van moviéndose como si fuera justamente algo líquido. Y cuando hablamos, por ejemplo, de los derechos humanos, tenemos como esta tradición europea que nos señala que es la razón de ser y el impulso de todo Estado, ¿no? Esta es la idea. El Estado debe de proteger aquellos elementos, valores y principios que consideramos son lo que nos hace ser quienes somos, ¿no? Seres humanos, independientemente del contexto social, de la época, de la economía, de lo que traigamos puesto, del color de la piel, ¿no? Del lugar donde nacimos. Digamos, esta universalidad de los derechos humanos deberíamos de tener o de reconocernos en nuestros contenidos, en esta esencia, pues en cualquier época histórica, ¿no? En cualquier multiverso, incluso de los de Marvel, deberíamos de tener las mismas características para poder disfrutar de esto que se llama ser humano. Y por otra parte, el concepto de los derechos fundamentales viene a ser, digamos, como esto que de alguna manera aceptamos que la política pública limite, restrinja el ejercicio de estos derechos. Esto es lo que hoy reconocemos como sociedad de aquellos valores y principios de los derechos humanos. Me quiero explicarlo de otra manera. Por un lado, en la Convención Americana está la esencia de esos derechos humanos, ¿no? De todo aquello que nos identifica como individuos en cualquier momento y universo, así. Sin embargo, habrá contextos especiales y particulares que limiten ese ejercicio de los derechos humanos. Por ejemplo, habría seguramente una época donde podemos permitir que la libertad de expresión esté restringida. ¿Por qué? Pues porque se considera que dar información podría afectar la seguridad nacional. Entonces, por ejemplo, los contratos de la compra de vacunas, ahora para el tema de la COVID-19, están reservados. O los contratos que tiene el ejército, la Sedena, para construir aeropuertos, están reservados. Y así podemos decir ciertos contextos históricos, culturales, políticos, por los cuales se restringe un derecho fundamental. Esto es, digamos, es lo que más bien se restringe un derecho humano. Por lo tanto, esto es lo que lo convierte en derechos fundamentales. Y más allá de la distinción teórica de esto, lo que quiero referirme es que hay un núcleo duro, un núcleo de contenidos de los derechos humanos que siempre debe estar presente, que no podría variar bajo ninguna condición específica. Y por otro lado, está la forma como el Estado restringe esos derechos, el ejercicio de esos derechos, y como sociedad, nosotros qué permitimos de esa restricción de derechos. En alguna época se permitió la esclavitud, ¿no? Bueno, pues algo que afecta a la dignidad humana, hoy en día entendemos que ese valor de la libertad de decidir, de la libertad de ser, tiene un núcleo duro que no puede estar sujeto hoy a una restricción, ¿no? Es decir, en esta sociedad, en la actual, todos los temas que están relacionados con la dignidad humana nos parece que no pueden ser violados poquito o mucho o muchísimo, sino que se convierte, digamos, en un tema binario de si se viola o no se viola. Y si se viola, entonces el Estado debería de utilizar
todas las herramientas que tiene a su alcance para garantizar la protección de la dignidad. Por ejemplo, Alondra, ¿tú crees que la trata de blancas estaría permitida para el Estado porque fomenta el turismo? Pues definitivamente no. ¿Y por qué crees que no, Alondra, si tienes ahí posibilidad de abrir tu micrófono? Pues más que nada, buenos días, doctor. Más que nada, pues estamos ya trascendiendo derechos humanos de otras personas, en este caso las víctimas que están siendo sujetas a este tipo de delitos. Entonces yo siento que ahí estamos excediéndose en ese caso. Hay que poner límites para que no se dé con más frecuencia estos actos. Y como usted bien dice, tenemos el derecho. Un ejemplo podría ser pues el derecho de expresarnos, pero también los límites que podría ponernos el Estado es expresarnos, pero conforme al orden, al respeto, no violentando los derechos de las personas, con calumnias, con insultos. Entonces yo siento que en el margen de los derechos podríamos caer en el exceso y violentar el derecho de otra persona, de otro individuo. Claro, Londra, tienes mucha razón. Y justo lo que dices en el margen de los derechos. Aquí lo importante es que no hay posibilidad de reducción a la dignidad humana. Simplemente se viola o no se viola. Y como bien señalas, en la libertad de expresión, la restricción de un derecho fundamental, ¿no? Como tal, puede ser permitida. Cuando hablamos de la dignidad humana, no puede restringirse poquito, no puede ponderarse, digamos, otro conjunto de valores y de bienes para decir, bueno, pues es que mira, va a haber un desarrollo turístico si permitimos la vendimia, el comercio sexual, por ejemplo, de las personas. Pues, definitivamente eso violenta la dignidad humana y eso no está sujeto a una relativización, es decir, puedo afectarlo poquito, mucho, mediano, dependiendo de otros valores que se encuentren en juego. Entonces, hablar de la dignidad humana justamente implicará que es un término donde podemos llegar a concluir a que se viola o no se viola. Y si se viola, entonces el Estado debe de operar en función de la protección de la dignidad humana. Otros temas que están relacionados con ello, por ejemplo, puede ser la tortura. Hay quienes justifican la tortura en función de otros bienes jurídicos mucho más importantes como la seguridad nacional, como la paz social, como conductas o ilícitos que tienen que ver con actos terroristas, por ejemplo. Entonces, ¿qué tanto estaría dispuesto un Estado a afectar la dignidad de una persona para obtener información respecto de un futuro acto terrorista? Y entonces, pues dependerá de la graduación que le dé ese Estado al beneficio que obtendría con la violación de la dignidad humana. Porque la tortura no solamente implica la afectación física del cuerpo, la afectación psicológica, ¿no? Sino que implica violar justamente la dignidad humana. Y entonces habrá quien diga, bueno, pues que se recluya en una casa especial, en un lugar especial, y así tenemos lugares, como dicen, en Guantánamo, que están dedicados justamente a extraer información, ¿no? O, por ejemplo, en México tuvimos casas de arraigo. Pues lo mismo pasó, ya después se desarticularon las famosas casas de arraigo, pero la idea un poco va en el sentido de qué tanto estaríamos dispuestos a violentar, a restringir la dignidad humana para obtener otro beneficio, en teoría, ¿no? Como tal. Y la idea clásica del derecho humano que se sostiene, digamos, toda esta pila de elementos que se sostienen como derechos humanos, como sistema de los derechos humanos, uno de los ejes centrales es la dignidad humana. Por lo tanto, ni sobre pretexto de obtener algún beneficio adicional o ponderar otro valor como la seguridad nacional, podríamos afectar la dignidad humana. En teoría, eso es lo que deberían de pronunciarse los jueces. Un juez que utiliza las virtudes como herramientas para poder analizar las leyes, aplicar las normas, interpretar las normas, resolver casos y más allá de resolverlos, generar estas grandes líneas mediante las cuales, como líneas jurisprudenciales me refiero,
¿no? Estas líneas que nos van a dar las pautas para resolver a futuro casos similares que se pueden presentar de acuerdo a la evolución de la sociedad y que por lo tanto las normas se van a quedar anquilosadas, un poco estancadas, y la labor del intérprete es darles esa fortaleza, darles esa vivencia que necesita para ir acompañando también a la sociedad en su evolución, en tratar de resolver o establecer las bases para resolver los grandes desacuerdos que tiene la comunidad o los desafíos que tiene la comunidad. Entonces, los jueces deben de utilizar estas herramientas como las virtudes, de las cuales nos habla Aristóteles, que son este conjunto de atributos que tienen seres especiales, ¿no? Que tienen la posibilidad de vislumbrar o de alcanzar a ver un paisaje mucho más amplio que el bosque o los árboles que uno tiene enfrente. Es decir, tiene un análisis global, universal, de estos valores y principios que vendrían a ser estos derechos humanos, ¿no? A final de cuentas, estas virtudes que reconocen los derechos humanos, que reconocen las esencias del ser humano, de las comunidades, y sobre todo cómo tienen que conducirse o cómo tendrían que irse llevando, digamos, hasta pues permitir justamente una sana y adecuada convivencia en términos del contexto de que cada sociedad vaya viviendo. Entonces, hablar de esta intervención que tienen los jueces internacionales o los jueces de la Corte Interamericana, que es un tribunal regional finalmente que lleva a cabo, digamos, dentro de sus atribuciones, dos procesos básicos de solución o de interpretación de la Convención Americana, que es el tema de los asuntos contenciosos, donde ya hay una demanda por parte de la Comisión Interamericana en la que demanda la responsabilidad de un Estado miembro de la Organización de Estados Americanos, y la Corte, bueno, resolverá el caso como cualquier procedimiento judicial, ¿no? Con las garantías procesales, con el seguimiento del principio del debido proceso, etcétera, etcétera. Y por otro lado, tiene otro mecanismo que se llama la opinión consultiva. Y esta opinión consultiva lo que hace un Estado, pues es justamente solicitar que la Corte lleve a cabo una interpretación directa de la Convención Americana en función de alguna institución, de alguna posible modificación a sus leyes, como recientemente lo hizo Colombia al solicitar la opinión consultiva de la Corte respecto de si consideraba procedente en términos de esos valores democráticos que están previstos en esa Convención Americana, si estimaba procedente que se permitiera la reelección indefinida en el cargo de presidente de un país, ¿no? Y bueno, justamente lo que la Corte lleva a cabo es, primero que nada, es un proceso de reestructuración de la pregunta. En segundo lugar, señala que esta figura de la reelección indefinida en ciertos sistemas podría ser permitida. No, por ejemplo, en un sistema presidencial, y menos en un sistema presidencial latinoamericano, donde la tradición, la costumbre, nos ha recopilado el número de expediente de la opinión consultiva. Sí, se las paso en un momento más. Decía yo que a la evidencia lo que ha recopilado justamente es que en un sistema presidencial, la figura del presidente, ¿no? Pues cobra una importancia muy grande, a tal grado que como el poder también es líquido, es decir, se mueve, no podemos mantenerlo guardado en una cajita, pues este poder trata de abarcar otros espacios. Y ese poder intenta abarcar el espacio que puede dejar el poder legislativo o el poder judicial.
Y entonces de pronto tenemos congresos donde solamente van sus diputados a levantar la mano, ¿no? Donde los congresos hacen exactamente lo que el presidente quiere. Es decir, más allá del interés partidista o de grupos mayoritarios, hay congresos que se debilitan completamente, incluso con la integración de la oposición. ¿Esto qué implica? Que el legislativo abandona su ejercicio de poder natural y entonces el otro poder lo abarca y lo abarca y lo abarca en la medida que va cediendo espacio. Así que bueno, los equilibrios, las diferencias, los límites que existen entre uno y otro, pues empiezan a difuminar. Y por lo pronto, pues el Ejecutivo empieza a abarcar más facultades del Legislativo, abarcar más poderes del Legislativo, y lo mismo puede suceder con el tema del Poder Judicial. Por tanto, el desequilibrio que puede existir en un sistema presidencial, Alison, pues es brutal. Y al mismo tiempo, la evidencia recoge que, pues después de absorber así el poder presidencial, el sistema se convierte en autoritario y después en una dictadura. De ahí, por ejemplo, que los jueces tengan que tener muy clara la división de poderes y defiendan sus propios espacios de ejercicio de facultades, de atribuciones y del poder mismo. Cuando esta Corte Interamericana resuelve la consulta que le formuló el Estado de Colombia, pues señala que justamente provocar que la figura presidencial o que una persona pueda estar más tiempo en el poder, en ese puesto del que, digamos, la sociedad estima como prudente, pues esto implicaría todavía absorber más poder. Y si estamos hablando de una permanencia en el cargo de presidente de 6 años, por ejemplo, y lo que puede implicar el ejercicio del poder de 6 años, bueno, imaginemos si se puede trascender a 12, a 18, a 25, a 30 y tantos o 40 años. Pues evidentemente lo que haría sería desbordar el poder, ¿no? Abarcar, por ejemplo, espacios también que incluso le correspondería a la sociedad civil, desapareciendo organizaciones civiles, desapareciendo actos de protesta, interviniendo en espacios donde la sociedad se manifiesta, como puede ser en Internet. Entonces controlaría también el Internet, controlaría los mensajes, desarticularía cualquier crítica con la intervención del ejército, señalando que esos comentarios críticos que puede formular una persona, un tiktokero, un influencer, un periodista, son contraventores del sistema, del Estado, ¿no? Que intentan afectar la seguridad nacional, etcétera, y lo que buscarían, pues, es controlar justamente hasta incluso la libertad de expresión. De esta manera, el ejercicio absoluto del poder termina en un absolutismo, en el autoritarismo, en que el Estado está en una sola persona o en un grupo de personas y por lo pronto desaparece todo el sistema de derechos humanos finalmente, ¿no? Todo aquello que hablábamos de la dignidad de las personas que no podían trastocarse, de estos valores y principios que universalmente deberían ser respetados, pues prácticamente terminan en la nada, ¿no? La construcción de ese sistema de derechos humanos termina cayendo, termina desplomándose precisamente porque este ejercicio del poder dentro de un sistema presidencial en la figura del presidente y en América Latina particularmente, donde todos le rinden pleitesía a esa figura presidencial, pues implicaría justamente trastocar uno de los principios básicos que contempla la Convención Americana y que todos los Estados miembros pues estuvieron de acuerdo en aceptar y comprometerse a respetar, que se llama la democracia representativa. Y la democracia representativa pues no solamente es votar en unas elecciones, ¿no? Tener la boleta, la casilla, sino también se refiere a contar con un organismo autónomo e independiente al gobierno que pueda organizar las elecciones. Implica también contar con un sistema de partidos políticos fortalecido
para que realmente haya oposición que sea real y efectiva y que no sean solamente partidos satélites del partido hegemónico, del partido que domina el poder. También requiere que esta frase sobre la cual se construyó el Estado moderno mexicano, que decía sufragio efectivo, y luego ya acompañaba con la no reelección, bueno, que este sufragio efectivo sea de verdad, sea real. Y el sufragio efectivo implica justamente la posibilidad de que con el voto las personas puedan cambiar la realidad de su país, transformar su propia historia. ¿Y cómo la podrían transformar si solamente se presenta un candidato a la presidencia de la República? ¿Por qué? O porque asesinaron al otro candidato, porque infundieron miedo, porque generaron condiciones de inestabilidad en el país para considerar que si hubiera otros candidatos o otros ganadores, pues las cosas iban a estar peor de lo que ya están. Y así que, bueno, pues la gente prefiere mantener mal que bien la forma de vida que lleva hasta ese momento. Aunque, claro, desearía profundamente mejorarla, cambiarla, regresar a otras épocas de su vida, pero en el momento piensa que es muy factible que pueda todavía ser peor de la que tiene. Por lo tanto, ¿a qué está dispuesta? Pues ni modo, está dispuesta a entregar la libre voluntad de su sufragio a partir de lo que el Estado está formando, y ya sea el Estado o el partido hegemónico, con la presentación de un solo candidato o de candidatos que son ad hoc, ¿no? Que están unidos o que tienen como la misma idea, pues, de ese partido hegemónico. Entonces, solamente es hacer una simulación de que hay partidos de oposición, que hay candidatos de oposición, cuando en realidad todos dependen del mismo. O bien, hablar de la efectividad del sufragio implicaría que esta voluntad del electorado no esté trastocada. Por ejemplo, que los operadores electorales de tierra de los candidatos y de los partidos políticos realmente no cambien el voto por una dádiva, por un dinero, por un programa social, por la idea de tener la chance de obtener un empleo, ¿no? O porque llegue la pipa de agua la próxima semana a tu colonia. Es decir, el poder que señalaban los clásicos de la soberanía que reside en el pueblo, por el pueblo y para el pueblo, vaya, no la tiene ni el presidente, no la tienen ni los candidatos, la tienen los que operan en tierra, justamente, y que consiguen adeptos, que consiguen comprar voluntades para que puedan apoyar a un candidato, a un partido, o que por lo menos no voten en favor de otro candidato. Y eso, pues, implica doblegar la voluntad del ciudadano, implica poner de rodillas a la soberanía por un par de gallinas, por un bulto de cemento. Ese es el precio que tiene la soberanía hoy en día, cuando todos sabemos que parte de la costumbre de los actos irregulares en un proceso electoral es la compra del voto o el condicionamiento del voto a la entrega de un programa social. Así que, ¿de qué efectividad del sufragio estamos hablando? Pues prácticamente de ninguna. Cuando la gente no tiene posibilidad de que con su voto realmente transforme la realidad, cambie su propia historia, genere alternativas de gobierno o alternancia en el poder, genere la renovación del poder público, todo eso está vinculado, está relacionado con el sufragio, la efectividad del sufragio. Hernán Baruch, si tienes posibilidad de abrir tu micrófono, muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Hernán, ¿tú qué opinas de este punto en concreto? Me alejé un poquito del último tema para estar arreglándome. Sin embargo, me quedé en lo último en el sentido de que es el operador de campo quien tiene, pues, ese deber de salvaguardar o de respetar la ética en cuanto al correcto funcionamiento de las elecciones, si estoy lo correcto. Pues en realidad lo que comentamos, hablábamos de la soberanía, del poder del pueblo, ¿no?
de que Sí. la democracia representativa justamente implica muchas otras cosas más allá de votar. Implica la posibilidad de trascender, de cambiar, de transformar, de generar alternativas de gobierno, de alternancia del poder, renovación del poder público, oxigenación, nueva sangre, nuevas visiones. Y cuando ¿Sabes? eso no lo puedes hacer con tu voto, porque tu voto está condicionado, tu voto está comprado, tu voto está sometido, porque no hay candidatos de oposición, no hay partidos de oposición, porque todos pertenecen al mismo régimen hegemónico, pues ¿de qué efectividad del sufragio estamos hablando? ¿De qué soberanía popular estábamos hablando? Esa era la pregunta. A mi punto de vista, sin estas opciones no habría tal cual una democracia, sino que un autoritarismo, ¿no? Precisamente es encaminar la ideología de una sola masa hacia un punto en beneficio de una entidad o de un solo colectivo. Y también pues se vería limitado, como se ha visto en otras sociedades o como se vio inclusive en nuestro país en los 60, 50, cuando había hegemonía por parte de un solo partido, pues prácticamente había ciertas desventajas en cuanto a funcionalidad, ciertas limitaciones, no se enfocaba al bienestar de un sector privado, había ciertas, ¿cómo decirlo?, manipulación en cuanto a intención de legislar para una sola línea. Y al final de cuentas eso también repercute hasta cierto punto en la dignidad humana y el correcto desarrollo de uno, ¿no? O sea, el de buscar un entorno adecuado y correcto. Y eso implica que todas las vertientes se tienen que observar en su totalidad y no así en un solo lado. Claro. Muy bien, muchas gracias, Hernán. Adelante, Juan José. Gracias, doctor. Justamente quería yo, bueno, iba a comentar lo que usted dijo, que la democracia representativa, más que ser un simple procedimiento de selección de autoridades, tiene otros valores, valores que en la sociedad, bueno, en un determinado contexto histórico, creemos como importantes conservar, y por eso lo del sufragio efectivo no reelección, más en un sistema presidencialista, como comentaba, valores como la posibilidad justamente de cambiar nuestro devenir, nuestro rumbo, del rumbo que debe de tomar un país, valores como la participación, como la universalidad y la igualdad, ¿no? Que todos valemos pues un voto, sin importar a qué partido pertenezcamos o a qué, o el estatus social o económico que tenga cada quien. Entonces, de ahí creo que venía la sentencia, bueno, la resolución también de la Corte Interamericana, que en los países presidenciales, pues no es válida esta reelección inmediata de manera indefinida, porque cada vez el poder va cooptando y limitando otros derechos humanos que terminan por coaccionar no solo los democráticos, sino después las libertades, libertad de expresión y bueno, todo, una serie más, ¿no? Claro, muchas gracias. Pues sí, justamente el alcance que tiene el artículo 23 de la Convención Americana relacionada con el tema de la democracia representativa implicaría que los jueces tengan esta visión, ¿no? Me refiero a este entendimiento de lo que implica el concepto y lo que está en juego, no necesariamente digamos, cuando las personas eligen a alguien para que lo represente, hablamos que tiene digamos, que tiene una legitimación, y más si está relacionada con el voto, hablamos de una legitimación democrática. Y hablar en términos de la legitimación de alguien para tomar decisiones por otro implica un factor de creencia, de seguridad, de tranquilidad, de confianza, del por qué creemos que esa persona pueda conducir o pueda decidir los destinos de nosotros. Y esto puede ser por varias razones. Puede ser porque tiene un liderazgo natural, ¿no? Que captura de pronto su manera de ser, y que las personas se sienten confiadas en que esa persona que es echado para adelante, que es carismático, que protesta, que habla, que argumenta, bueno, podría representar de mejor manera al grupo. Pero este carisma, tarde que temprano, terminará. O bien puede ser que nos sintamos identificados con alguna especie de sentido de pertenencia o de identidad a algún grupo en específico. Y por ejemplo, pues ustedes ven cuando alguien va a pedir trabajo y va con un traje y corbata o con un vestido y un traje sastre, normalmente terminan reunidos en un solo grupo. ¿Por qué? Porque hay algo que les identifica.
Y aquel que va con los jeans y con tenis y con una gorra, bueno, pues probablemente se identifica por la forma de vestir con otro grupo y con otro tipo de empleo, aunque se encuentren en la misma sala. Al punto que quiero llevarlos es que en muchas ocasiones este sentido de pertenencia puede ser derivado de haber participado en un movimiento social o en un movimiento ideológico. Y entonces, aunque no haya resultados del gobierno, pues el hecho de decir que nosotros formamos parte de esa generación nos identifica, ¿no? Que somos la generación del 68 nos identifica, aunque no hayamos hecho mucho o poco, nos identifica como generación y nos sentimos que formamos parte de esa ideología o de ese sentido de pertenencia. Pero tarde que temprano, pues estas ideologías que fueron construidas a partir de la Guerra Fría, de la posguerra, de la Segunda Guerra Mundial, pues estas ideologías como que van perdiendo fortaleza, van perdiendo arraigo, porque pues los líderes también van muriendo y porque ya no se da una renovación de la ideología, sino lo que van surgiendo son, pues digamos, como el pragmatismo, ¿no? El tomar decisiones de alianzas con otros partidos que en realidad la ideología se supondría no podría unirlos. Pero cuando las ideologías van perdiendo justamente sus límites, cuando antepones el pragmatismo o una conveniencia de resultados electorales, ¿no? Una coalición solamente electoral, bueno, pues dejas a un lado estas ideologías y entonces el sentido de pertenencia, pues ya no lo tienes muy claro, ¿no? Como por ejemplo en una época los sindicatos que formaron parte del Partido Revolucionario Institucional, el de Pemex, el de los maestros, el de la Comisión Federal de Electricidad, etcétera, formaron parte de esta ideología de construcción de un sistema de partidos, de un partido específico, de la construcción del Estado moderno, y está bien, porque eso es como así evolucionó nuestro Estado, no estamos como para criticar que había otras opciones, no, eso es lo que se dio, así se construyó y esas son las bases que tenemos hoy en día como tales. Entonces, estos liderazgos poco a poco van terminando, de tal manera que la legitimidad va acabando. Y por otra parte, esta legitimidad también termina cuando las personas dejan de creer, dejan de confiar, sobre todo porque no encuentran los resultados que les satisfagan a sus necesidades. Por muy carismático, por mucha ideología, por mucho sentimiento, van teniendo esta posibilidad de transformar con su voto, si es que tiene eficacia el voto. Sin embargo, pues los líderes no son tontos, ¿no? Y van advirtiendo que esa legitimidad, no la popularidad, la legitimidad se les está terminando. Y ante ello, y como no quieren perder el poder, empiezan a implementar ciertos mecanismos, ciertas herramientas para lograr que la gente se mantenga ahí. ¿Como cuál? Pues abrir la cartera, para más, lograr que el dinero llegue, aunque sin ningún sentido propio, ¿no? Sin ninguna, digamos, sin ningún proyecto real a futuro, pues que poco a poco llegue algún goteo de recursos y con eso ya tengas más o menos controlada la población. Hasta el punto que diga, pues ya no me alcanzó y sigo exactamente igual. ¿Por qué? Porque el nivel de vida sigue subiendo, porque, como decían, el precio de la cebolla ya está en 50 pesos, porque su nivel de sueldo ya no les alcanza para gastar lo mismo y ese pequeño apoyo que les daban, pues tampoco resulta ya suficiente. Por lo tanto, o abres más la cartera, distraes recursos o empiezas a buscar modificaciones legales que te permitan mantener, ¿no? Generar una bocanada de oxígeno para mantener el poder. ¿Cómo qué puede ser? Pues, por ejemplo, podrías subir el umbral de mínimo que pides para que los partidos políticos mantengan su registro. O al contrario, podrías abrir de alguna manera los requisitos, flexibilizar los requisitos para constituir partidos políticos. Y entonces es como otro mecanismo donde la sociedad puede advertir que hay opciones, hay nuevas opciones políticas distintas a las anteriores, pero lo que haces en tu estrategia es dispersar el voto. La fuerza del voto distribuida en distintos partidos, entre 10, 12 partidos,
pues finalmente no logras consolidar una alternancia, ¿no? Y lo que provocas, pues, es mantener el poder nuevamente a partir de reformas legales, a partir de las normas jurídicas. O, por ejemplo, buscas asfixiar a la oposición con un cambio de estructura del sistema de financiamiento político, ¿no? Donde les estableces condiciones diferentes, donde les disminuyes las ministraciones que tendrían derecho a recibir, y esto, bueno, en condiciones muy particulares, pues los asfixias como tal, ¿no? No podrían continuar con esta labor tal cual, ¿no? En fin, como pueden ver, el que está encargado del poder tiene esta posibilidad de modificar las leyes porque tiene, digamos, estas mayorías democráticas, porque tiene el Estado, las herramientas del Estado para tratar de encontrar las vías necesarias para llegar a esto. Y bueno, cuando esto ya termina por fracasar, porque además de las reformas, porque además del dinero, porque además de todo, no hay resultados, lo que sigue es mantener el poder por la fuerza. Es decir, la imposición del ejército, de los mandos, de los, digamos, de la construcción, incluso hasta de una candidatura de un exmilitar, derivado de qué, pues de lo que estás permitiendo que en la sociedad se geste, ¿no? Que es la inseguridad a niveles descomunales, donde la sociedad piensa que la única manera de mantener medianamente el control es con la intervención de las fuerzas militares y que estarían casi seguros que un mando militar en la presidencia de la República podría acabar con la corrupción, podría mantener al crimen organizado más aislado, es decir, que un ejercicio disciplinado de las reglas podría llevar a mejores condiciones, ¿no? Bueno, no mejores, por lo menos a mantener condiciones que hay 2, 3 la van llevando, pero que tienen claro que podrían ser peores. Y bueno, la historia, como lo recuerda la Corte Interamericana en esta opinión consultiva de Colombia, pues la Corte recuerda justamente historias trágicas de regímenes que empezaron siendo democráticos, que llegaron al poder a partir de la democracia y que lo que hicieron fue desmantelar la democracia para mantenerse en el poder y terminaron con dictaduras, ¿no? Con dictaduras militares, con autoritarismo. Es decir, la historia de Latinoamérica nos recuerda de manera constante cuál es el ciclo natural que se tiene cuando debilitas a la democracia. Así que bueno, vean cómo esta opinión consultiva pues resulta muy relevante porque entiende justamente los valores y principios, sí, de la democracia representativa y de lo que implica no tener democracia representativa para una comunidad. Implica no tener libertad de expresión, implica no tener medios de comunicación que puedan generar una crítica, implica que no podamos reunirnos para protestar, implica que no tengamos libertades de tránsito, incluso hasta los pasaportes pueden ser cancelados. Implica la expropiación de nuestros bienes, de nuestros papás, ¿no? Que se obtuvieron por herencia, por trabajo, lo que sea. ¿Por qué? Porque hay una idea de que nadie puede tener más que otro. Y alguien, si tiene una residencia, pues esa residencia ya no puede ser, ahora son oficinas de gobierno. Y si tiene alguien una camioneta Voyager o esta es Toyota y esto, pues ahora se convertirá en un vehículo oficial para transportar, ¿no? Y aquel que cobraba rentas, pues ya no puede subir las rentas y vendrá un decreto de congelación de rentas. Y los dueños de esos inmuebles lo que decidirán es perder la propiedad, pero no le van a invertir un solo centavo para mejorar el drenaje. Por lo tanto, las condiciones de los inmuebles se van a derrumbar, porque esas personas que no tienen para seguir pagando renta o que están viviendo más en estos inmuebles, pues tampoco van a invertir en, digamos, en arreglar la pintura, ¿no? En arreglar los drenajes, al contrario. Es decir, las condiciones de vida de esas personas en esos locales van a ser deplorables tarde que temprano y el gobierno tampoco se va a encargar de arreglarlos, ni mucho menos.
Como verán, entonces hay toda una serie de desmantelamiento de esta estructura, de esta torre que yo le llamo el Jenga de los derechos humanos, ¿no? Poco a poco se van desmantelando las piezas, van dejando de ser efectivas. Igualmente el sufragio ya no sirve para renovar el poder público. El sufragio es un sufragio de miedo. El sufragio, pues tienes que, si no votas y saben que no votaste por ese candidato o ratificaste la fuerza electoral del partido, pues podría ser sujeto de desaparición forzada, ¿no? Podrías estar sujeto, pues finalmente tu familia a una serie de restricciones todavía mucho más grandes, como el tema de la salud, la educación, en fin, la violación de derechos fundamentales, como la violación física de las mujeres, ¿no? O que, dadas las circunstancias y pobreza en la que viva, pues estás vendiendo o estás generando comercio de sexual, ¿no? Finalmente, para poder subsistir. En fin, temas que tienen que ver con la afectación de esas tablas básicas, que tienen que ver con la dignidad humana, que hemos platicado, con la democracia representativa y con el acceso a la justicia cuando ya no tienes ni siquiera jueces independientes que te pudieran defender en un litigio en estos casos, ¿no? Bueno, pues como verán, todos estos elementos que derivamos tan solo de esta opinión de esta opinión consultiva de la Corte Interamericana, nos dan un claro ejemplo de lo que los jueces hoy en día, y particularmente los que protegen la democracia, tendrían que estar vigilantes. Sabemos que hay una serie de, que digamos, dentro de la manera como el Estado o los líderes del poder pretenden mantener el poder, pues es a través de las reformas electorales. Así que pueden señalar una serie de casos que son contraventores, sí, de principios, de reglas electorales, pero que al mismo tiempo no necesariamente encuadran en la nulidad de una elección. Hay un conjunto de irregularidades que se presentan y esto nos lleva a entender por qué tenemos un capítulo de nulidades específicas, ¿no? Es decir, en un momento dado se determinó que esos supuestos normativos eran los básicos para alterar no solamente el resultado, sino para afectar la democracia. Como por ejemplo no haber tenido un padrón electoral, un listado nominal con fotografía, no tener una autoridad autónoma e independiente, no tener equidad en la contienda electoral, no tener dinero para que los partidos pudieran sufragar sus gastos de mantenimiento y los gastos de campaña, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, eso en esa época, en ese contexto, se consideró como los principales ataques o cánceres a la democracia. La pregunta que tenemos que hacernos hoy, si eso sigue siendo lo que realmente afecta a la democracia, o hay otras cosas mucho más graves, de mayor calado, que rompen, ¿no? Que destruyen justamente la democracia, no en 6 años, o en 12, en 18, que van minando la democracia al punto que se genera una especie de mensaje perverso en el cual se les dice, mira, todas estas irregularidades que me has presentado, primero que nada no constituyen materia para ser consideradas como por el legislador como causas de nulidad de una elección. Porque además el estándar probatorio que aplico es un estándar muy alto, porque siempre hemos entendido que las nulidades es la sanción máxima. Y así como esto se encarga del derecho administrativo sancionador, derecho administrativo que impone esta sanción de nulidad, pues lo enfocamos también como el tema penal. Y cuando consideramos que vamos a imponer la pena máxima en materia penal, pues digamos queremos tener todos los elementos, el mayor número de elementos que nos genere casi la convicción de que las cosas sucedieron como están narradas en la demanda y intentadas probar con hechos y con sus pruebas. Y a veces esta analogía que hacemos, pues nos lleva o nos llevó
tal vez en el curso y en el desarrollo de esta evolución de hace 20, 30 años de la materia electoral, a entender de una manera que hoy tal vez ya no corresponda a nuestras realidades, a entender el derecho electoral y la justicia electoral de una manera que tal vez hoy ya no responda como tal, o que requiera, o que presente nuevos desafíos. En su época sirvió de mucho, apoyó en mucho para la creación del derecho electoral, ¿no? De tantos cursos, capacitaciones. Hoy hay muchos expertos en muchas materias que están vinculadas con lo electoral, y no solamente era el derecho electoral. Hoy hablamos de la comunicación política, de la matemática, de las ingenierías, de la psicología, de la capacitación, de la didáctica pedagógica y de tantas otras ramas auxiliares de las cuales se favorece el derecho electoral. Cuando analizamos entonces desde esta óptica el devenir de las normas electorales, de su aplicación, de la justicia electoral, de la organización de procesos, tenemos que tener entonces una visión de mayor alcance. Es decir, habrá situaciones que afectan un proceso electoral, pero que no lo lastiman tanto. Es decir, que no son actos que, como el propio tribunal señala, o la ley ahora, señala que son determinantes para el resultado de la elección y por lo tanto se convalidan. Esas irregularidades terminaron siendo convalidadas porque no trascendieron el resultado. No solamente no fueron, dice la ley, tienen que ser afecciones graves a la democracia para que yo las considere. Y después paso a ver todavía un análisis mayor. Es decir, mi estándar es un estándar muy alto. Así como impongo una sanción penal alta cuando tengo el estándar probatorio muy alto, es decir, que tengo que tener prácticamente cero dudas de que esa persona es culpable para condenarla. Entonces, lo aplico ese mismo principio en la materia electoral. Y para poder anular una elección, requiero que casi no tenga dudas de que esas violaciones se dieron, en primer lugar. Segundo, que las violaciones son graves en función de la afectación de valores y principios. Y tercero, que además fue resultado o que fue determinante para el resultado de la elección o para la conducción del propio proceso electoral. Es decir, es un triple estándar. Estándar alto, estándar cualificado de gravedad y además un estándar de resultados que trascienda, que modifique, por lo menos hipotéticamente hablando. Entonces, para que en materia electoral lleguemos a una nulidad, es verdaderamente difícil. Pero entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, con la distribución del error? Es decir, el margen de error que tenemos sería como mínimo. Y entonces, si yo estoy utilizando este comparativo con la materia penal, por ejemplo, Alondra, que eres la única que ya me quedó en pantalla, que te agradezco mucho, ¿no? No sé por qué los demás no, si ya están desayunando, por lo menos que inviten o antojen, ¿no? Pero bueno, Alondra, así que los ejercicios los haré directamente contigo, si me lo permites. Si tú fueras jueza penal y tuvieras el caso de resolver un homicidio, es evidente que requieres para poder condenar a la persona, requieres tener la mayor suma, el mayor número de elementos que te provoquen convicción casi plena, como si hubieras estado tú en ese momento, en el que se ordenó, en el que se preparó y en el que se ejecutó la acción. ¿Correcto? Así lo dicta, digamos, la doctrina penal. Bajo esta idea, entonces, si pudiéramos resumir o simplificar tu decisión en números, donde del número 1 al número 9 está tu grado de certeza. En el número 1 tienes todas las dudas de que esa persona cometió el delito. Mientras vas acercándote al 9, tienes mayor convicción de que ella lo hizo
y por lo tanto procederías a condenarla. No puedes llegar al 10 porque estás trabajando sobre documentos, sobre pruebas, ¿no? Sobre las historias que te plantean, los testigos, etcétera, etcétera. Entonces, del 1 al 10, perdón, del 1 al 9, ¿en qué número tú fijarías la decisión de condenar a una persona por homicidio? Pues yo considero que en el número 8 o 9, porque si no tenemos la certeza cómo poder, en este caso, condenar a alguien, y analizando el valor de las pruebas, la existencia que hay del delito, que se pueda acreditar en cierto modo, pues de una manera más constante el hecho delictivo que se está imputando, en este caso, mi parecer. Si no estamos seguros, no podríamos tener a una persona condenada si estamos en el punto número 4 o 5 de la prueba. Claro, muy bien, Alondra, está muy bien. Oye, y ahí te va el segundo caso. Se trata también de un homicidio, pero déjame contarte que la democracia representativa no solamente implica todos estos valores que he comentado, ¿no? Sino también implica el estilo de vida al que todos quisiéramos llegar o mantener. Y si tú me preguntas cuál es el estilo de vida, un ejemplo del estilo de vida que me gustaría tener en 6 años, por ejemplo, bueno, ahora que vienen las elecciones presidenciales en el 24, te diría yo para el 2030. ¿Qué estilo de vida me gustaría tener en el 2030? Uno en el que mis hijas puedan sentirse libres de vestirse como quieran, de ir a estudiar a la universidad o de salir a trabajar y no tengan miedo de subirse a un transporte, de que sus jefes no las vayan a violentar en el trabajo, no vaya a haber abusos sexuales, abusos laborales, de que puedan subirse al transporte público, es decir, que puedan salir de su casa y que sientan tranquilidad de que puedan regresar a casa. Ese es el estilo de vida en el que me gustaría que mi familia y yo pudiéramos vivir, que hoy no es así. Bueno, entonces hablamos del tema de la infancia, hablamos del tema de las mujeres, el tema de la violencia, y resulta que el caso que vas a analizar como jueza penal, Alondra, tiene que ver con un homicidio de una niña de 7 años, que además fue violada por un militar, asesinada por el militar en un poblado. Ella ni siquiera hablaba español, nació con una condición de vida que a lo mejor le hacía difícil correr, ¿no? Por ejemplo, o gritar, y que además estos hechos se sucedieron en un lugar, pues, prácticamente despoblado y en donde tiene un asiento un destacamento militar, ¿no? Que además la bota ahí pesa mucho. Del 1 al 9, ¿en qué número, digamos, a qué número llegarías y dirías es suficiente para condenar? En el 9, por todas las condiciones en las que usted toma y al dado cuenta de que pues ya hay muchos elementos que te están acreditando los hechos, yo creo que tendríamos los elementos suficientes para condenar en ese aspecto las condiciones, privilegiando que es una niña, entonces hay una atención un poquito más diferente, más delicada que atender. A ver, Alondra, tú vas a recordar, el 1, hay muchas dudas, faltan pruebas. El 9 tienes todos los elementos, todos los elementos. Te quiero preguntar, en un despoblado, ¿crees que haya posibilidad de tener pruebas? No, difícilmente. En una violación, ¿crees que el violador esté buscando la máxima publicidad? No, por supuesto que no. Bueno, entonces fíjate la dificultad para juntar pruebas. Nada más con estos dos elementos, ¿tú crees que pudieras ya juzgar con tu tabla al 9 a este militar, a este violentador, asesino? Bajo estas circunstancias, no. No, evidentemente no. ¿Y esto qué significaría, Alondra? ¿Qué pasaría con este tipo de delitos, de feminicidios, de violaciones a los niños? ¿Tú crees que los culpables pudieran realmente estar en la cárcel? No, maestro. No. Entonces, en tu sano juicio, ¿en qué número para ti sería suficiente castigar a estas personas?
como comentaba en el ejemplo anterior, en el 8 o 9 teniendo los elementos necesarios, porque en un 1 o un 5 no podríamos condenar a alguien. Pero entonces vas a permitir que sigan violentando y matando niños, violentando y matando mujeres. Al no tener los elementos de prueba para poder juzgar, nos estaríamos impedidos para condenar sin no tener elementos necesarios. Correcto. Entonces, esto, fíjate, el mensaje que estamos mandando, Nicte, Alondra, es sigan matando mujeres, sigan violando niños. Y eso, ya lo dijimos, ¿te acuerdas cuál fue esta parte con la que arranqué la clase de los derechos humanos? ¿Tú crees? Ya dijimos, no sé si te acuerdas que dije, los derechos humanos es el motor de existir de un Estado. Es a lo que se debe el Estado. ¿Tú crees que los niños no tengan derecho a vivir una vida tranquila, libre de violencia, y que además niños o la niñez que tenga estas características que las hacen pertenecer a un grupo de máxima vulnerabilidad, el Estado no debería de reforzar las garantías, las protecciones? Claro. Sí, tendría que obligado estaría. Claro, y ¿sabes lo que estamos haciendo, Alondra, como jueces? No estamos cumpliendo esa función del Estado. Porque lo que estás resolviendo es con una óptica de la justicia penal, de las reglas penales. No estás resolviendo el caso con la óptica que te obliga el artículo 1 constitucional de poner al ser humano en el centro del debate. Por lo tanto, en términos, yo sé que te cuesta trabajo, ¿no? Estás viendo con el formalismo del derecho y del juez. Déjalo a un lado. Tú como ciudadana, como mujer, como madre, como hermana, como amiga, para ti, ¿en qué número sería suficiente que un juez condenara a esa persona? Pues humanamente hablando, sensibilizarla con la situación, yo creo que hasta en el 5, no necesariamente llegar hasta un 8, un 9. Claro, esa es la respuesta, Alondra. Fíjate cómo el estándar probatorio es una herramienta que defiende los derechos humanos. Mientras yo tenga un estándar probatorio muy alto, tendría yo como juez que justificar las razones por las cuales tengo ese estándar alto, ¿no? Y me queda claro que la vida, así como la vida, la libertad personal, todos esos forman parte de los derechos humanos. ¿Estamos? Ahora, cuando los contextualizamos en el 2022 en México, Latinoamérica y el tipo de vida que tenemos, los jueces, cómo actúan los jueces, cómo actúan las leyes, etcétera, tú sabes que particularmente hoy hay una gran vulnerabilidad, que hay una gran corrupción en la justicia, que hay impunidad porque se perdieron los equilibrios, se están desapareciendo los límites de los equilibrios del poder. ¿De acuerdo? Ahora bien, ¿tú crees, por ejemplo, que los militares, ¿no? Si tuvieran videos del delito que cometió uno de sus integrantes, ¿crees que van a salir a defender a la niña y decir, este es el culpable, ¿no? ¿Por qué? Pues porque es un ataque, podría ser un ataque a la institución del ejército, ¿no? Entonces van a tratar de ocultar la información. Bueno, el juez, Alondra, tiene que tener claridad en todos estos elementos. ¿Qué facilidad hay de obtener pruebas dependiendo del tipo o la naturaleza del delito? Pues muy complicada. Segundo, las condiciones particulares de la víctima. Una mujer indígena, menor de edad, sin hablar español, con condiciones físicas particulares que le impedían gritar, correr, hacer moverse, ¿no? Alguna cosa así. Bueno, imagínate que el Estado no proteja entonces bajo este tipo de circunstancias. ¿Cuál es el papel que quedaría? ¿En qué papel quedan los jueces y el Estado? En el peor de todos. Yo escucho una resolución así de que no hay pruebas, pues es evidente que no hay pruebas. O sea, está claro que no hay pruebas. No puedes obligar a la víctima, a la niña, ¿no? Que revivan, ¿no?
y que haga una sesión espiritista y te diga, ah, no, no, eso no se puede hacer. Por lo tanto, son aspectos que debe estimar el juez dependiendo de la violación de derechos humanos. Ya hemos dicho que lo que resuelve la Corte Interamericana, ya sea en el contencioso, en el procedimiento contencioso o en el procedimiento de opinión consultiva, forma jurisprudencia. Dijimos que la Convención Americana está integrada a nuestra Constitución. Por lo tanto, así como las jurisprudencias de la Corte nos obligan, también las jurisprudencias de la Corte Interamericana nos obligan. Los criterios de interpretación de la Convención Americana nos obligan como jueces, como autoridades. ¿Con qué tipo de estándar, Alondra, tú crees que juzga los casos la Corte Interamericana? ¿Con un estándar alto o con un estándar flexible? Tomando en consideración lo siguiente. Cuando llega a esa instancia, a la Corte Interamericana, significa que fracasaron las instancias locales de tu país. Nadie te hizo caso, no hubo justicia, no hubo nada. Por eso es que acudes primero a la Comisión Interamericana con sede en Washington y le platicas tu caso. Advierte que todo lo que te pasó, te cree, tiene elementos, consigue pruebas y si estima que tiene mérito ese caso, presenta una denuncia, una demanda ante la Corte Interamericana. ¿A quién demanda? No demanda a una persona, demanda a todo el Estado, a toda la institución. Bueno, pues así como los militares, ¿tú crees que el Estado va a reconocer que hicieron desaparición forzada, que violaron derechos, que no quisieron investigar? Claro que no, va a ocultar todo. ¿Por qué? Porque el ataque, el agravio es para el Estado, no para un policía, un ministerio público, un juez. Es para todo el Estado. Entonces, la Corte Interamericana tiene claro quién está sentado en el banquillo de los acusados. Tiene claro que es de este tamaño y que las víctimas están por aquí. ¿Qué va a hacer el Estado cuando se le demande? Va a desaparecer hasta los testigos, va a desaparecer información, va a inventar expedientes, va a hacer de todo y eso lo entiende la Corte Interamericana. Por eso es que las víctimas no son, los familiares de las víctimas o las víctimas no están en el mismo plano que el Estado. Por eso tienen que acudir a un órgano internacional que es la Comisión Interamericana para que más o menos, ¿no?, se suban al ring dos entes, digamos, que tengan los recursos, la fortaleza, la capacidad, el entendimiento, la publicidad, en fin, ¿no? Más o menos se miden en el mismo nivel. Bajo todo esto que te platico, Alondra, ¿cuál crees que sea el estándar que ocupa la Corte, los jueces de la Corte Interamericana? ¿Un estándar muy alto, llega a decir hasta 9, para poder condenar al Estado? ¿O un estándar flexible? Bueno, pues a mi consideración tendría que ser un estándar alto. Ya en cuestiones ya vemos que supera al Estado y esta Corte Interamericana debería de analizar ya con los elementos ya por... A ver, Alondra, ¿tú crees que las personas van a tener, las víctimas van a tener pruebas de quién desapareció a su papá? No, maestro, lo que pasa es que para que llegue a ese nivel, podríamos decirlo, a ese nivel fuera de lo local, a lo internacional, yo creo que ya deberían de tener los elementos porque es bien conocido que no tan fácil entran en controversia o son desestimados los asuntos. No, Alondra, justamente es al revés. Precisamente porque no hay elementos de prueba, acudes a la Corte Interamericana, digo, a la Comisión Interamericana, porque sabes que el Estado, tú lo pediste y no te dio la información, porque sabes que el Estado no estudió, no analizó, no investigó. ¿Cómo puedo probar? O sea, ¿con qué recursos económicos voy a pagar un peritaje? No puedo hacer eso, lo tendría que hacer la Comisión Interamericana. Por eso cuando te pregunto, ¿cuál crees que sea el estándar tomando en consideración el ejemplo de la niña? Aquí no tienes a un soldado, tienes a todo el Estado en tu contra. ¿Crees que puedan entrar a pedir los correos electrónicos?
¿Crees que puedan pedir las videograbaciones? ¿Crees que puedan acceder a testimonios de los militares, de los ministerios públicos, del secretario de Gobernación? ¿Crees que les van a tomar? No, y eso lo entiende la Corte. Y eso lo valora en el caso. Por lo tanto, el estándar probatorio que utiliza es uno muy flexible, porque de otra manera nunca podría condenar a un Estado por violación de derechos humanos. Y fíjate que es muy importante esto, porque la jurisprudencia de la Corte, que es obligatoria para México, dice que cuando analizas la violación a un derecho fundamental, los jueces deben utilizar un estándar probatorio flexible. Cuando lo que está en juego es la violación de un derecho fundamental, el estándar probatorio que debe seguirse es uno flexible, no uno alto, porque si no, vas a mandar el mensaje a Londra de que pueden seguir violando derechos humanos y nunca habrá una condena. Siempre habrá un pedacito de margen de duda y entonces, bajo el criterio tradicional, yo no puedo condenar. Bajo el criterio tradicional, sigan violando niños, sigan violando mujeres, sigan matándolas, sigan matando también que la democracia. Entonces, ¿cuál es el tipo de estándar que deberíamos de seguir cuando se trata de recuperar derechos fundamentales como vivir en la democracia, como procesos electorales, como la democracia representativa? Es un derecho fundamental, es más, ni siquiera es fundamental, es un derecho humano previsto en el 23 de la Convención Americana. Cuando se violenta la democracia, Londra, que es un derecho humano previsto en la Convención Americana, de acuerdo a la jurisprudencia de la Corte Interamericana, ¿cuál es el estándar que debería utilizar un tribunal en México para juzgar un caso que afecta a la democracia? ¿Qué tipo de estándar? ¿Alto o flexible? Pues en este caso se manejaría lo flexible, prácticamente incluso el juez puede subsanar algunas deficiencias, puede allegarse a elementos para llegar a la verdad. No necesariamente la carga de la prueba sería, en este caso, un ciudadano, sino ahí se da el privilegio. Claro. Muchas gracias, Alondra. Muy gentil. Juan José. Oye, Sí, Juan, adelante, por favor. sí, también pensaba que flexible, obviamente. O sea, me quedé pensando en dos precedentes que por ahí, de hecho, la semana pasada resolvió la Sala Superior de lo de la gubernatura de Tamaulipas y antes la gubernatura de Michoacán, donde, híjole, pues se acepta que no fue de manera extensa, pero sí se acepta la participación del crimen organizado en las elecciones. Pues justamente en eso me quedé pensando que poco flexibles fueron, porque pues qué tanto es mucha participación o qué tanto es poca participación. O sea, si afectas 2, 3 distritos electorales, que la suma de esos votos hacen la diferencia entre primero y segundo lugar, pero si hay 14 distritos electorales y solamente hubo injerencia en 2, pues no fue generalizada. Y me parece que justamente en esos estándares probatorios la sala no ha querido comprometerse. Justo, bueno, pues el estándar probatorio es un derecho humano también, forma parte del acceso a la justicia. Por lo tanto, los jueces siempre deben de tener claridad en cuál es el estándar probatorio que van a utilizar para resolver cada caso. Es decir, no pueden utilizarse o no debieran de utilizarse sin argumentar, sin razonar, sin justificar el mismo estándar probatorio para todas las causales de nulidad específicas o el mismo estándar probatorio para las nulidades específicas, o sea, para nulidad de votación en casilla, que para nulidad de una elección. No puede utilizar el mismo estándar probatorio cuando las causas de nulidad están en la ley o están en la Constitución. No puede utilizar el mismo estándar probatorio cuando hablo de nulidad de una elección o de invalidez de una elección por violación a principios democráticos y constitucionales. Y si ocupo el mismo, tengo que justificar por qué. Y si no, estoy cometiendo un grave error. ¿Por qué? Porque tampoco yo sé como juzgador ni como secretario en qué momento ya puedo decir sí, se anula una elección. O porque tengo esta idea de que el estándar debe ser máximo en función de lo que siempre he sabido, ¿no? Un poco como lo que platicamos con Alondra. La visión que tengo es
de la regla electoral, es decir, de la justicia penal, de la actuación de los ministerios públicos, de garantizar la secrecía del expediente o en función de los derechos humanos. Si tengo esta mirada tal cual, entonces tendría yo la posibilidad de fijar otro tipo de estándar dependiendo de lo que me interesa proteger. En el caso con Alondra, nos interesa proteger a la niñez, nos interesa proteger a las mujeres, nos interesa proteger a grupos en una situación de vulnerabilidad. Por lo tanto, tengo que justificar bajo esas protecciones, bajo ese contexto 2022 que hoy me preocupa, ¿cómo voy a restringir los derechos humanos, los derechos? Pues no puedo restringirlos. Estos no, en particular no, y tengo que aumentar la protección del Estado, igual que lo hago con los periodistas, por ejemplo, en una época donde los están asesinando. Entonces tengo que reforzar su protección. Aquí tengo que ponerle tricapa, así como el tu cubrebocas, Alondra. ¿Cuántas capas tiene? 3 o 5. Bueno, pues imagínate cómo debería de proteger con capas el Estado a las mujeres y a los niños. Por lo pronto, para lograr ese objetivo, debo bajar el estándar. Y lo que hago es distribuir ese error del 9 al 10, pues es pequeñito. Casi no voy a cometer ningún error y todos los verdaderos culpables van a estar en la cárcel, no los inocentes. Pero cuando tengo otros valores y principios que quiero proteger, tengo que ampliar mi margen de error del 5 al 10. ¿Y eso lo puedo hacer? Sí. ¿Lo hace la Corte Interamericana? Sí. ¿La Corte me obliga a hacerlo? Sí. ¿Cuándo? Cuando lo que está en juego es la violación de un derecho humano, un derecho fundamental. Mi estándar debe ser flexible. Por lo tanto, ese margen de error del 5 al 10 debería de transformarse en justificación de la decisión. ¿Cuáles son los valores y principios que hoy quiero proteger? Me viene muy a la mente una canción de Gloria Trevi que sintetiza toda esta plática. Es una canción, no sé, Alondra, o a los que les guste ahí música en español, dice a la frase algo así, dice, empieza con una especie como una muletilla de, ajá, ¿no querías lastimarme? Ajá. ¿Qué dice? ¿Se acuerdan la frase que sigue? No querías lastimarme, me querías matar. Me querías matar. Esa frase resume muy bien el contenido de esta última parte de la conferencia. Las irregularidades que se presentan durante los procesos electorales, en términos de un estándar alto, ¿y qué digo? Altísimo, porque no solamente requiere que la irregularidad esté regulada en la ley, la conducta establecida en la ley, que además sea grave, que además de la gravedad sea determinante para el resultado. O sea, es un triple estándar altísimo. Bueno, resulta que todas estas irregularidades que se cometen, que no cumplen estos elementos, ¿qué terminan haciendo? Terminan afectando, ¿no? O a lo mejor sí son graves, pero no determinantes. A lo mejor el rebase de topes, pues sí se dio, pero no afectó la elección. Pues sí, aplica la de Gloria Trevi. No querías lastimar esta elección, querías matar la democracia. Porque esto es una invitación a seguir rebasando los topes de gastos de campaña, es una invitación a seguir intentando comprar la voluntad de los electores, es una invitación a que siga habiendo dinero sucio, irregular en las campañas, es una invitación a que se utilice el tiempo de la veda electoral para promocionales, es una invitación ¿para qué? Para encontrar formas de simular el cumplimiento de la ley, porque siempre viene un aliciente para que el que violenta la ley. Ese es el mensaje. ¿Y cuál es el aliciente? Pues que con estas irregularidades voy a ampliar mi base de votos, voy a ampliar mi electorado, y si lo amplío, puedo tener el triunfo, y si tengo el triunfo, pues me puedo convertir, puedo tener, el triunfo se convierte en mi tesoro más preciado. No sé si se acuerdan de un personaje que hablaba de un anillo y que decía, mi tesoro más preciado. ¿Se acuerdan cuál, Hernán? Perdón. Sí, maestro, el Señor de los Anillos, Gollum.
El Gollum. ¿Y cómo se transformaba el Gollum? Bueno, imagínate un candidato que está teniendo dinero del narcotráfico, del huachicol, ¿no? Para comprar voluntades, ampliar la base electoral y con eso tal vez obtenga el triunfo y el triunfo le va a dar el anillo más preciado, ¿no? ¿Y cómo se va a transformar? Oiga, señor, ¿qué cree? Hay una candidata que a lo mejor nos va a ganar. Mátenla, mátenla. Y se han dado una serie de homicidios de candidatas mujeres. Oiga, señor, que estamos perdiendo el poder, el anillo del poder. Modifiquen la ley. Arreglen esto, ¿no? Eliminen la crítica en las redes sociales, controlen el Internet. En fin, vean ustedes cómo el tema, los temas complejos que arroja un verdadero entendimiento, una reflexión de lo que está en juego, de esos valores democráticos. Y hablábamos, por ejemplo, de la dignidad. Y decíamos que la dignidad de las personas no está sujeta a una relativización de su restricción. Es decir, por ejemplo, la tortura no está permitida para obtener un beneficio y evitar un tema del terrorismo. El tráfico sexual de personas no está permitido como para tener recursos económicos y expandir el turismo en un lugar. La esclavitud moderna no está permitida, la desaparición forzada no está permitida porque eso afecta la dignidad de las personas. Hay otros derechos que sí pueden restringirse dependiendo de las circunstancias. La pregunta que nos tenemos que hacer hoy en día es, ¿la democracia se puede violar poquito? ¿Hay, digamos, intereses mayores, más grandes que permitan que se afecte a la democracia? ¿La equidad en la contienda se afecta poquito? ¿Se afecta muchito? ¿La equidad de la contienda se afecta o no se afecta? ¿El principio de certeza se afecta o no se afecta? ¿La democracia, los valores y principios democráticos se afectan o no se afectan? Si permitimos que se afecten, es porque hay otros valores y principios que son más importantes que la democracia. ¿Cómo cuáles? Adelante, Hernán. Maestro, fíjese que con lo que comenta la dignidad humana, me gustaría traerles un dato que pasó aquí en mi ciudad. Yo soy de Tijuana, Baja California. Sí. Aquí fue muy escandaloso hace como unos 8 o 7 años que un político de aquel partido, del partido que tenía el poder en aquel entonces, quería hacer una publicidad empresarial aprovechándose del sexoturismo. De hecho, realizó un lema muy controversial por todos los de la ciudad de Tijuana llamado Mi Coqueta Tijuana. Y era hacer hincapié a unas calles famosas de la ciudad que son icónicas por el sexoturismo. Y fue algo sumamente delicado y muy controversial en ese tiempo aquí en la ciudad de Tijuana. Claro, y fíjate, por ejemplo, Hernán, que hay, he visto en algún análisis por ahí, por ejemplo, que hay un candidato quería utilizar esta diferencia de conceptos de zorro, ¿no? Por ejemplo, el animal zorro, que implicaba la astucia, ¿no? La valentía, la inteligencia, las habilidades, salir de los conflictos. Y ponerlo en femenino, pues implicaba otra cosa completamente distinta, ¿no? Entonces, cómo incluso el propio lenguaje que utilizamos en México puede llevarnos a violencia lingüística, ¿no? Entonces, imagínense una campaña que donde le diga que no dejes que te digan zorra. Pues no, ¿no? O sea, no es, tenemos que ser muy cuidadosos justamente en no afectar derechos fundamentales. ¿Qué de malo tendría que salir con la palabra zorro o zorra? Pues en términos lingüísticos ninguna, pero el trasfondo que nosotros le damos, como el Estado o el juez tendría que resolver que esa terminología terminará siendo ofensiva para un sector de la población, ¿no? Para un sexo definido de la población. Pues si no juzgara a Londra con un estándar flexible, podrían salir las campañas diciendo eso. Si no juzgara con un estándar flexible, no habría violencia política por razón de género, a tal grado que ese estándar de flexibilidad y el entendimiento de que no puedes tener pruebas, evidencias, así como quisieras,
para poder señalar la violencia que recibió una mujer por razón de género es que el tribunal ordena la reversión de la carga probatoria. ¿Esto qué significa? Da estos primeros pasos de flexibilidad del estándar para entender que la mujer no puede tener todas las pruebas ni todas las evidencias. Por lo pronto, lo que ordena es la reversión de la carga probatoria a partir sí de estos elementos indiciarios, ¿no? Entonces, por ejemplo, si una persona, una consejera electoral, se queja que dentro de los distintos actos que implican para ella violencia por razón de género, fue que a ella fue a la única que no le dieron vehículo. De los 5 vehículos que tiene el OPLE, a ella fue la única que no le dieron vehículo. Entonces, ¿ella cómo puede justificar que eso es violencia? ¿Cómo justifica su argumento? Está probando un hecho, pues decir, yo no tengo nunca utilizado el vehículo. ¿Cómo pruebo un hecho negativo? Bueno, pues ahí revierto la carga probatoria, ¿no? Y entonces a la otra persona le correspondería probar que efectivamente les prestó un vehículo, les dio un vehículo o que utilizaron un vehículo. Pero ese no es el tema. Lo que se quiere acreditar es que no se dio el vehículo por violencia política por razón de género. Con lo cual, la otra persona estaría obligada a demostrar, 1, que a nadie se le dio un vehículo, o 2, que los que tuvieron el vehículo fue porque lo pidieron de manera expresa. Y entonces, ahí sí podríamos ver si la medida, si la conducta fue homogénea, independientemente de si eras hombre o eras mujer, o si en el caso concreto, para todos los demás, hombres y mujeres, sí había vehículo, pero para una mujer en particular no había vehículo. Eso significa que por tu condición de mujer te están afectando cuando hay otras mujeres que sí recibieron el beneficio. Digamos, esa nitidez se pierde ya un poco, ¿no? Porque entonces aparentemente a todas las mujeres debería de habérsele generado esta violencia. En todo caso, parece ser que esa figura que representa esa consejería, que representa esa funcionaria, es lo que le es incómodo. Pudo haber sido un hombre o pudo haber sido una mujer. No es una razón particular de su sexo, sino es una incomodidad de no contribuir con los intereses, por ejemplo, del presidente o de un grupo de consejeros. Y eso no necesariamente es violencia política por razón de género. Bueno, pues como verán ustedes, cuando hablamos justamente de la ética en términos generales y de la ética judicial, significa que se tienen que generar una serie de costumbres o hábitos considerados como buenos en términos generales. Entonces, no es cualquier conducta, sino aquella que podemos aprobar en un uso, en un estándar de ideal, de criterio previo acerca de lo que es el bien. Es decir, la ética concierne al actuar humano en su actuar que sea correcto, ya sea porque así lo ve bien la sociedad, porque lo ve bien el derecho, porque lo ve bien la moral. Por ello se ha dicho que las normas de trato social, las jurídicas y las morales, todas son normas éticas, puesto que todas ellas hacen referencia a distintos fines y establecen qué es lo que debemos de hacer para actuar correctamente de un modo adecuado y que no sea reprobable o reprochable. De esta manera, cuando trasladamos el concepto de la ética en términos generales a la ética de los jueces, a la ética judicial, tendríamos que referirnos a estos usos, costumbres, prácticas que son adecuadas, que son bien vistas por la sociedad, por el derecho, ¿no? Es decir, se logra hacer justicia a través del derecho y por la misma moral, por lo que es correcto. ¿De qué están hechos los derechos humanos previstos en la Convención Americana? Pues muchas veces de estas correcciones morales, ¿no? De esta ética en términos generales, de la justicia, de la moral, de la dignidad humana. De eso está conformado los derechos
humanos previstos en la Convención Americana. Luego, entonces, el juez que utiliza su nuevo bloque de constitucionalidad para resolver un caso, como es su Constitución, la Convención Americana y los tratados internacionales, tiene que tener esta práctica ética. La práctica ética implica reflexionar sobre el contenido de los derechos humanos en los cuales se encuentra la dignidad humana, que esa se viola o no se viola poquito, ni hay posibilidad de relativizar en función de otros bienes y valores. Oye, pero es que la Constitución dice que sí está permitida la esclavitud, la pena de muerte. Bueno, pues atiendo a la Convención Americana y ahí veo que no hay posibilidad de eso. Debo de entender entonces de qué va la democracia participativa que está en la Convención Americana. Oye, es que nuestras leyes electorales dice que además las irregularidades deben ser graves, o sea, pueden ser irregularidades que afecten poquito, muchito, o muy grave a la democracia. Y además de eso me pide que no solamente sean graves, sino que además tengan o hayan tenido la posibilidad de transformar, es decir, me pide una conclusión o me pide un punto final de resultado, una visión de resultado, un elemento adicional que es el resultado, la determinancia. Y si bien estas irregularidades no afectan esta elección en particular porque no están previstas en la ley, porque no se acreditaron con las pruebas suficientes, porque era muy difícil probar el uso, digamos, de dinero sucio, del narcotráfico, de la delincuencia organizada, para afectar la voluntad de los electores, porque son cosas que se llevan a cabo en secrecía, pero que hay indicios de que esto pasó. Y cuando yo analizo que de lo que se trata es un derecho humano a vivir en democracia, tengo que utilizar por ética judicial, por ética de los jueces, el estándar probatorio que me ordena la Corte Interamericana de Derechos Humanos cuando se trata de la violación de un derecho humano o de un derecho fundamental que tiene que ver con la democracia participativa, porque está ahí en la Convención Americana. No lo estamos inventando, está ahí y el Estado mexicano lo reconoció como un derecho humano, vivir en democracia representativa. Por lo tanto, si un acto de un partido, de un candidato o una autoridad afectan un principio, un valor de la democracia representativa, están violando un derecho humano. Y para analizar un caso de violación de un derecho humano, ¿cuál es el estándar probatorio que tengo que utilizar? ¿Un alto o uno flexible? Flexible. Flexible, eso sí, sin lugar a dudas, Alondra. Debe ser un estándar flexible. Y de esta manera voy a mandar un mensaje donde digo, la distribución del error es mayor, pero hay otras cosas que debo proteger más allá de que haya inocentes que estoy culpándolos de manera injusta. Pero mando el mensaje, finalmente, de que no voy a tolerar ningún acto que afecte la democracia, que no voy a tolerar elecciones donde participe el crimen organizado, que no voy a tolerar elecciones, ¿no? Y que además van a tener castigo esto. Y el castigo será, pues ya será, tal vez, será a lo mejor con 3 amonestaciones, pierdes tu registro partido. A lo mejor, si estás involucrado en estos actos, pues lo más seguro es que ni siquiera puedas participar, deja tú con el candidato, ni siquiera puedes participar tú en elecciones extraordinarias. Y entonces, yo sé que esto va a simbrar al sistema político, evidentemente. Pero finalmente, los derechos humanos, decía yo, son el motor del Estado. Para eso están las autoridades, para garantizar y proteger los derechos humanos. Y si hay alguna duda, hoy, gracias a las convenciones o al control de convencionalidad, nos queda muy claro cómo deben operar los jueces a partir de la ética de los jueces, de la ética que, digamos, nos ha servido como ejemplo la de la Corte Interamericana, que podrá tener en algunos casos algunas dudas, ¿no?
podríamos tener algunas dudas del tipo de resolución que está emitiendo, pero que nos parecen que son correctas en términos de la moral, en términos del derecho, en términos de lo que la sociedad espera de los estados. La sociedad espera que se respeten y se garanticen sus derechos humanos y además que se maximicen, que se progrese en el respeto y en la posibilidad de ejercerlos de una manera más eficaz, más eficiente, más inclusiva, ¿no? Y que eso mejore nuestras condiciones de vida dentro de esta idea de los derechos humanos que está reflejado con la democracia representativa. Pues hasta aquí quedaría yo mi participación. No sé si hubiera alguna inquietud, alguna duda, algún tema. Podemos todavía utilizar un par de minutitos para comentar algunas cosas. ¿No? Bueno, pues yo lo que concluiría, gracias Juan José, yo lo que concluiría es que no podemos utilizar el mismo estándar probatorio. Bueno, primero que nada, habría que buscar cuáles son los estándares probatorios con los que se analizan las irregularidades electorales, primero que nada. Segundo, bueno, primero ver si existen, ¿no? Si están definidos en las sentencias, primer punto. Segundo punto, yo analizaría, por ejemplo, en la reflexión académica, analizaría si los estándares, si deben utilizarse el mismo estándar probatorio para todos los casos de nulidades específicas. Tercero, si corresponde el mismo estándar probatorio de las nulidades específicas que de una nulidad genérica o de la nulidad de una elección. Si corresponde el mismo estándar probatorio de las nulidades o invalidez de elección previstas en la Constitución, de las previstas en las leyes. Y el siguiente punto que yo vería es si los jueces están cumpliendo otro de los derechos fundamentales de las personas, que es el acceso a la justicia. Si los jueces no establecen un derecho, no establecen este estándar probatorio y lo difunden antes de resolver el caso, pues entonces estarían resolviendo cada caso conforme a su leal saber y entender. En todo caso, que definan cuál va a ser el estándar probatorio que se va a seguir para cada uno de estos elementos, ¿no? Porque me queda claro que no puede ser lo mismo acreditar la nulidad de la votación recibida en una casilla por error en las actas, donde ahí se materializa, se objetiviza en datos concretos, en paquetes, en sobres, en votos, que el de presión sobre el electorado o el de compra de voto, porque esos se hacen de una manera diferente. Esos están sujetos a afectar la psicología, ¿no? La voluntad. Algunos se hacen públicos, otros se hacen en privado para que nadie los vea, cómo se están haciendo, llevando a cabo la violación de los derechos. Y el juez tendría que entender esta facilidad o no para obtener las evidencias y las pruebas. Así que el conjunto de videos y de pruebas o de fotografías y de pruebas técnicas, pues necesariamente tendrá que haber una flexibilidad en su valoración. ¿Por qué? Porque el juez debe de entender la dificultad para probar estos hechos. Si no flexibiliza su estándar, será una invitación a que sigan cometiéndose este tipo de irregularidades. Pues muchas gracias, queridas compañeras y compañeros. Para mí, de verdad, fue un placer. Ojalá les haya gustado esta plática y les agradezco mucho su participación. Para los que prendieron las cámaras, muchas gracias. Se siente bien no hablarle a la computadora, saber que hay alguien del otro lado. Se les agradece mucho. Para los que no prendieron sus cámaras o nada más aparecieron como a ratitos, pues bueno, también les mando muchos saludos. Y estoy seguro que nos veremos, como siempre digo, a la vuelta de la esquina. Si les gustó esto, pues también pueden ponerle una palomita ahí, como dicen en el Twitter. Les dejo mis datos de identificación en la red social de Twitter, que es @RubénBecerra_RB de Victoria, @RubénBecerra_RB de Victoria. Y bueno, pues también nos ayuda mucho sus comentarios. Y si les gustó, de veras, ahí denle un like para saber si tenemos que seguir por esta ruta de alta especialización para todos ustedes.
Muchísimas gracias y que tengan un excelente día.